presencia está aquí, hermano. Adórele, adórele. Su gloria está cayendo en este lugar.
Que el Señor les bendiga en este día glorioso que Dios nos está regalando. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Qué bueno es poder alabar y adorar al Señor como lo hicimos recientemente con estas preciosas alabanzas que nuestro ministerio musical ha traído para nosotros, y damos gracias al Señor porque su presencia está en este lugar. Dios está con nosotros y hoy estamos de fiesta. La iglesia cristiana está celebrando el día de Pentecostés, el don del Espíritu Santo. Celebramos hoy los cristianos la venida del Espíritu Santo de Dios a esta tierra. El Pentecostés, esa fiesta que en la antigüedad era conocida como la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha. El pueblo de Israel celebraba esta fiesta, una de las 3 fiestas anuales que los israelitas celebraban juntamente con la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Así que el Pentecostés era celebrado por ellos, y posteriormente ellos unieron esta fiesta justamente con la Pascua, o esa alianza que Dios tuvo con ellos en el monte Sinaí cuando les dio las tablas de la ley. Ellos quisieron celebrar entonces 50 días después, Pentecostés, 50 días después de celebrar la Pascua o celebrar la liberación con mano fuerte por parte del Señor de la esclavitud en Egipto. Ellos celebraban entonces 50 días después el día de Pentecostés, regocijándose con el Señor porque Él siempre tiene cuidado de sus hijos y Él los tomó. En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver cómo el Pentecostés toma más relevancia, porque después de la Pascua o el domingo de Pascua, el domingo de resurrección, 50 días después, el Espíritu Santo de Dios llega y se derrama sobre los primeros cristianos de ese momento. Entonces nosotros, la iglesia de Cristo, tiene motivos para celebrar en ese día. Los cristianos tenemos la oportunidad de poder vivir nosotros intensamente la relación que existe entre la resurrección del Señor Jesús, su ascensión y la llegada del Espíritu Santo. Porque el día de Pentecostés es un evento sumamente importante para nosotros. No sé si usted se ha tomado el tiempo para pensar en ese día, o quizás usted ha tenido la oportunidad de celebrar el día de Pentecostés. Hoy nosotros celebramos. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice a nosotros que el Señor cumple sus promesas. En primer lugar, celebramos el Pentecostés porque es el cumplimiento de la promesa. Dios cumple lo que promete, y el Señor Jesús se tomó un tiempo para poder prometerle a sus discípulos que cuando Él dejaría esta tierra, Él se lo dijo: cuando yo deje esta tierra, yo les enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Miremos lo que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. La palabra nos recuerda a nosotros y nos dice: y yo rogaré al Padre. Este es Jesús hablándole a sus discípulos: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús entonces, antes de ir a la crucifixión, les hace esta promesa a sus discípulos, que les daría el Espíritu de verdad, que no estarían huérfanos, no estarían solos. Enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad. Y cuando Jesucristo entonces resucita en ese domingo de Pascua, ese domingo de resurrección, transcurren entonces 40 días de su resurrección, y cuando Él entonces está listo para ascender al cielo,
nuevamente les recuerda a sus discípulos esa promesa que les hizo. Ahí, como ustedes pueden ver en el libro de Juan capítulo 14, versos 16 y 17, les recuerda esa promesa. Y miremos entonces cómo les recuerda a ellos en el capítulo 1, versículo 4 y 5 del libro de Hechos. El cumplimiento de la promesa. Y mire lo que Jesús entonces les recuerda 40 días después de haber resucitado. Dice la palabra, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la promesa que ya les había hecho de darles al Espíritu de verdad. Les dice, quédense en Jerusalén, esperen la promesa, la cual oísteis de mí. Verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo y con fuego dentro de no muchos días. Jesucristo entonces les promete, antes de la crucifixión, les promete que les dará al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Resucita Jesús. Y 40 días más tarde les promete entonces que se queden en Jerusalén y les dice, recuerden la promesa que les he hecho, la que oíste de mí. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, y con fuego, no dentro de no muchos días. Jesucristo entonces en ese momento asciende al cielo. Los discípulos se van a Jerusalén y estaban ahí en el aposento alto. Entonces podemos ver nosotros, ¿por qué celebramos los cristianos? Primero, porque es el cumplimiento de sus promesas. Dios cumple su promesa, está prometiendo, les está recordando la promesa. Y cuando ellos entonces, los apóstoles, se van al aposento alto en Jerusalén, la palabra a nosotros entonces nos dice que los apóstoles estaban listos para recibir al Espíritu Santo. Estaban preparados. ¿Por qué? Pues tienen las palabras de Jesús. Jesucristo les está diciendo que se queden en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Ellos entonces en ese momento están creyendo a esas palabras. No sé si usted le cree al Señor, cree a estas palabras. Yo creo fielmente a las palabras del Señor. Lo que Él dice, yo estoy seguro que se va a cumplir. Lo que Él promete, yo estoy seguro que Él va a cumplir sus promesas. Porque Dios no miente. Él cumple. Y los discípulos entonces están preparados porque tienen esas palabras. Confían en esa palabra. Yo sé que muchas veces nosotros somos decepcionados de las personas porque nos prometen cosas y no cumplen. Porque nos dicen que van a hacer algo y no lo hacen. Y quizás algunos de ustedes han sido defraudados por alguien que les ha prometido algo y no les ha cumplido. Pero Dios, cuando promete, cumple. Y los apóstoles también, claro, ellos son conocedores de la ley y saben que Joel también profetizó y les dijo que el Señor les dio esa promesa. ¿Por qué? Porque dice que cuando en los postreros días el Señor dice, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y tenían esas palabras del profeta Joel. Y cuando miraban entonces esa vida de Juan el Bautista, otro de los profetas del Nuevo Testamento, que decía, bueno, es que yo los bautizo en agua, pero uno más poderoso que yo os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto entonces nos dice a nosotros que debemos de celebrarlo, porque el Señor cumple sus promesas y estamos a punto de ver entonces el nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia. Cuando llegó el Espíritu Santo, nace la iglesia. Porque 10 días después de que Jesús asciende al cielo, o sea, 50 días después, el Espíritu Santo
llega sobre los discípulos y todos aquellos que estaban reunidos en el aposento alto. 120. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1 y el versículo 4. Así resumido. Cuando llegó el día de Pentecostés, que es el día que celebramos hoy, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué dice el versículo 4? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dios cumplió su promesa y ahí nace la iglesia, porque estaban 120 creyentes en el aposento alto que fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron la promesa cumplida en sus vidas. Y esto fueron la primicia de la cosecha de creyentes de toda la historia, porque fueron 120 en ese momento. Y hoy, escuche esto, después de haber sido 120 en el aposento alto, hoy somos más de 2.400 millones de creyentes que hemos creído a las palabras del Señor Jesús, que hemos creído en la obra redentora de Cristo Jesús. Usted y yo somos cristianos, creemos en la obra redentora de Jesús, creemos en su vida, creemos en su ministerio, creemos en sus palabras, creemos que Él fue crucificado en la cruz, derramó su sangre y nos perdonó a nosotros nuestros pecados y nos ofrece vida eterna. Hoy somos más de 2.400 millones que creemos esto. En ese momento donde nace la iglesia, eran 120 los que estaban reunidos, los que fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros podamos celebrar, porque el Pentecostés nos recuerda a nosotros que Dios cumple lo que promete y que nace la iglesia. Pero también escuche esto, el poder de Dios sobre los creyentes. El día de Pentecostés es importante, es un evento especial para nosotros. Debe ser un momento especial para nosotros este día, porque la presencia de Dios, el poder de Dios llegó sobre los creyentes. El Señor le dio el poder, les dio de su poder, de su presencia, para que ellos tuvieran entonces la oportunidad, y valga la redundancia, el poder de proclamar el glorioso mensaje de salvación a todo el mundo. Recibieron el Espíritu Santo, recibieron el poder de Dios para proclamar el mensaje de salvación en todo el mundo. Jesucristo insiste y le insiste a sus discípulos en que ellos no iniciaran con el ministerio de la proclamación del Evangelio en el mundo hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Repito, Jesús fue enfático con ellos: no inicien el ministerio hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y es que Jesucristo nos da el ejemplo a nosotros. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Jesucristo llegó al Jordán y fue bautizado, todos sabemos, por Juan el Bautista. Y cuando él se sumerge y sale del agua, ¿qué pasó en ese momento? Del cielo una voz que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo, dice, desciende sobre Jesús en forma de paloma. Y Jesucristo, después entonces de haber recibido el Espíritu Santo, de verdad, el Espíritu de Dios, Él entonces es llevado, dice la Biblia, llevado por el Espíritu al desierto. Fue tentado durante 40 días y que estuvo ahí, ¿verdad? Todos sabemos, en tiempo de ayuno. ¿Para qué? Para comenzar el ministerio, para principiar el ministerio y comenzar a proclamar que el reino de los cielos se había acercado. Jesucristo nos da el ejemplo a nosotros. Fue primero, el Espíritu Santo desciende sobre él para luego iniciar con su ministerio. Jesús entonces le dice a sus discípulos: no inicien hasta que sean embestidos por el Espíritu Santo. Y miremos lo que dice la palabra, que nos lo recuerda a nosotros
Miremos esta palabra. Lucas capítulo 24, versículo 49. Y Hechos 1:8. Escucha Jesús, dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder, investidos de poder desde lo alto. Ustedes quédense ahí hasta que sean investidos de poder de lo alto. En otras palabras, hasta que el Espíritu Santo los llene, hasta que el Espíritu Santo pose sobre ustedes, hasta que la presencia de Dios esté sobre ustedes, deben de permanecer ahí hasta que la presencia de Dios, el poder de Dios, llegue a sus vidas. Y Hechos 1:8 entonces nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Necesitan ustedes el poder. No comiencen su ministerio si no tienen el poder de Dios en su vida. No podemos desarrollar un ministerio si no tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Si el Espíritu Santo no nos guía, si el Espíritu Santo no posa en nosotros, no podemos desarrollar un ministerio, sea cual sea. No podemos servir bien al Señor si no tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso el Señor insiste y le dice, ustedes tienen que permanecer ahí hasta que sean investidos de poder. Y luego le dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos, para que entonces comiencen con su ministerio de proclamar el glorioso mensaje de salvación en todo el mundo. Porque lo dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios, porque el poder de Dios es el que nos mueve entonces a llevar el mensaje de salvación en todo el mundo, donde estemos. Entonces, Dios cumple sus promesas. Nace la iglesia, pero el poder de Dios llega sobre los cristianos, sobre cada creyente. El poder de Dios sobre usted y sobre mí. Gloria a Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo llegó sobre ellos, ellos fueron transformados. Ellos fueron transformados completamente. Fue tal su transformación que incluso los que no creían al mensaje, los acusaban con las autoridades. Y les decían, es que estos que tienen el poder del Espíritu Santo, claro, ellos no sabían que era el poder del Espíritu Santo, pero ellos, los discípulos, al ser llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar del Señor, comenzaron a hablar de las buenas nuevas, comenzaron a hablar de esa obra de Jesús en la tierra, del amor de Dios para con la humanidad, que aunque seamos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto no le gustó a las personas. Y entonces estos que no creían acusaban a los cristianos que habían sido llenos del Espíritu Santo de estar trastornando a los demás. Trastornan el mundo. Eso le dijeron los que no creían a las autoridades. Y es que en realidad estos primeros cristianos, ese nacimiento de la iglesia, nos recuerda a nosotros la verdadera transformación que el Espíritu Santo puede llegar a hacer en la vida de un creyente. Porque estos trastornaban, estos cambiaban el rumbo de las cosas. El orden natural de las cosas, el orden normal lo cambiaban. Porque no era algo natural, porque no era algo normal, era algo sobrenatural. Dios obra de manera sobrenatural. Y el que no cree, entonces no entiende. Porque los cristianos de ese momento que fueron investidos del poder de Dios, tal como Jesús lo dijo, que recibieron poder, estos cristianos entonces provocaban
porque decían, es que están cambiando el orden de las cosas, es que están provocando una pasión excesiva en las personas que los oyen, una pasión excesiva. Nosotros debemos de ser apasionados, el Espíritu Santo nos apasiona. Pone pasión en nosotros por lo que hacemos. Yo me apasiono por lo que hago. Me encanta llevar el mensaje de salvación. Me encanta servir al Señor. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida que me apasiona. Y los que no creían en ese momento acusaban ante las autoridades a los discípulos que habían sido llenos del Espíritu Santo de estar provocando una pasión excesiva en los demás, en aquellos que los escuchaban. Decían, es que están volviendo locas las personas. No sé si le suena a usted esto, pero ese es un comentario que mucha gente hace. Es que están locos, ya sí soy evangélico. Es que está loco, ahora va a la iglesia. Es que están volviendo locas las personas en esa iglesia. Porque mira, es de locos estar ahí cantando, estar ahí orando. Es de loco estar creyendo, creen a la Biblia si fueron hombres que la escribieron. Y así nos tildan a nosotros de locos porque creemos a esta palabra, porque creemos a este mensaje. Y muchos nos tildan de locos. Bueno, yo siempre cuento lo que me ha pasado a mí, pero mis papás siempre decían que yo iba a quedar loco. Sí, vas a quedar como esos locos que andan ahí en los buses predicando y que están en las plazas ahí gritando. Y pues quedé loco, aquí estoy gritándole. Aquí estoy predicándole, un loco para Cristo, aleluya. Pero es que el Espíritu Santo no nos deja quietos a nosotros, porque ya son casi 24 años con esta locura. Y ojalá que muchos fueran más locos como yo, que llevaran un mensaje de salvación, que oraran por el necesitado, que estuvieran ahí listos para poder llevar una palabra de ánimo, una palabra de bendición a aquel que no tiene esperanza. Compartir ese glorioso mensaje de salvación. Compartir del amor de Dios. ¿Cuánto nos ama Él? Así que los tildaban de locos y que estaban volviendo locas a las personas. No sé si a usted le han dicho loco o loca porque va a la iglesia. Es que están locos porque lleva su ofrenda a la iglesia. Es que están locos como le dan diezmo y hacen ricos a los pastores. No, no somos ricos los pastores. Bueno, algunos sí, ¿verdad? Algunos sí son millonarios, pero aquí no. Pero nos tildan de locos. Pero es que el mensaje de la cruz, el mensaje de la palabra, el mensaje bíblico es locura para el que se pierde. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 y 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Porque la palabra de la cruz es locura. Aleluya. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. La palabra de la cruz, la palabra de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, es locura para los del mundo, para aquellos que no están en la iglesia, para aquellos que no creen en la Biblia, para aquellos que no creen en el Señor. Para ellos es locura, pero para usted y para mí, para nosotros, esto es poder de Dios. Aleluya. Y 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El natural, el carnal, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él dice que son ¿qué? Locura. Y no la puede entender porque se anda a discernir espiritualmente. Necesitamos tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. Necesita usted tener el Espíritu de Dios en su vida para poder discernir lo espiritual, para poder entender al Señor, para poder entender la Escritura, para poder tener esa pasión excesiva. Usted debe de tener al Espíritu Santo de Dios en su vida. Esa es la única forma. Porque se discierne espiritualmente. ¿Sabe qué hicieron esos primeros cristianos? Lo que hicieron fue provocar un despertar espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. Un despertar espiritual. No sé si usted necesita despertarse. Un despertar espiritual fue lo que provocaron en ese momento. Un avivamiento.
Por eso le llamamos avivamiento. Cuando el Espíritu de Dios llega sobre la vida de una persona, lo que produce es un despertar espiritual, es un avivamiento. Pero es que algunos están muertos, espiritualmente hablando. Algunos andan caminando muertos andantes porque no tienen el Espíritu de Dios. Estos hombres, estas mujeres, estos primeros cristianos de la iglesia primitiva provocaron ese avivamiento. Proclamaron el mensaje, evangelizaron, se tomaron bien en serio la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos se tomaron esa gran comisión, ese mensaje de Jesús, de háganlo, vayan. Por tanto, ellos se toman en serio ese mensaje, esa misión que Jesús les da. Por eso comenzaron a trastornar, a cambiar. En otras palabras, a producir un despertar espiritual, un avivamiento en las personas. Necesitamos tener nuestro propio Pentecostés. Necesitamos tener nuestro propio despertar espiritual. Necesitamos tener nuestro propio avivamiento. Pero que sea genuino. Usted y yo necesitamos un despertar espiritual. Necesitamos un avivamiento. Pero le repito, genuino. Genuino, verdadero, no emocional. Emocionalismo no nos ayuda. No se trata de ser emocionalista. No se trata de que vine a la iglesia, escuché un canto, ay, cómo lloré, ay, el Señor, cómo me tocó. No. Ay, qué bonito estuvo el culto porque hoy hasta danzamos. No. Ay, qué bonita es iglesia porque, ay, qué bonitos cantos. No. Ay, es que qué bonito predica el pastor. No. Necesitamos un verdadero avivamiento, un verdadero despertar espiritual, que no sea emocionalista, porque cuando somos emocionalistas, entonces solo es el momento que escuché el canto y lloré, y salí por esa puerta y ¿qué pasó? Nada. Porque quizás usted que me está viendo, quizás usted diga, no, pastor, está equivocado, porque cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, es que nosotros tenemos el fruto del Espíritu, que es hablar lenguas, y ustedes no hablan lenguas, y ustedes no están correctos, y lo respeto. Respeto su opinión. Pero la palabra me dice a mí que los frutos del Espíritu son otros, no es hablar lenguas. No es emocionarse. Yo ya tengo algunos años en el Señor y las emociones son pasajeras. Es que ahí no hay fuego de Dios. Y algunos piensan que porque soy nazareno y de una iglesia conservadora es que no tengo el fuego de Dios en mi vida, que no tengo el poder del Espíritu Santo en mi vida. No, no se equivoque, no es así. Un verdadero avivamiento, un verdadero despertar espiritual se logra, valga la redundancia de palabras, con una verdadera comunión con Cristo. Una verdadera comunión con Jesucristo. Se logra cuando nosotros nos rendimos por completo a Cristo Jesús. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 24 y 25. Un verdadero avivamiento, un verdadero despertar espiritual. Dice que lo logran aquellos que han crucificado la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Jesús. Si digo que tengo el Espíritu de Dios, voy a vivir según el Espíritu de Dios. Pero cuando yo vivo por emociones, por lo que veo, por lo que sucede a mi alrededor, en el templo, en la iglesia,
porque quizás si hoy cantaron bien los muchachos de la alabanza, entonces yo fui tocado por el Espíritu Santo de Dios. Porque que si hubo imposición de manos y pues yo vi como todos se caían, entonces estuvo el Espíritu Santo de Dios. No. El verdadero avivamiento es cuando nosotros crucificamos nuestros deseos, nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad, y dejamos que la voluntad de Dios se manifieste en nosotros, se manifieste en su vida. Porque ¿de qué me sirve a mí decir, es que yo tengo el Espíritu Santo de Dios y yo dancé en la iglesia, hablé lenguas, impuse manos, se cayeron, pero realmente estoy viviendo según mis propios deseos? Porque muchos alegan y dicen, no, es que yo tengo el Espíritu Santo de Dios, sí, pero nosotros podemos ver cuáles son los verdaderos frutos. Porque siempre decimos y hablamos del testimonio, que es por su fruto los conoceremos. Porque cuando somos emocionalistas, dejamos muchas veces de lado los verdaderos frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Porque Gálatas mismo nos está diciendo en el capítulo 5 a nosotros cuáles son las obras de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Y nosotros podemos ver entonces las obras de la carne. Entonces dígame usted, ¿quién tiene el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién vive según el Espíritu? Porque acabamos de ver nosotros que si vamos a vivir, entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pentecostés, el don del Espíritu Santo. Vamos a andar según el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros vemos las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería. Y usted dirá, no, yo todo eso no lo hago, pastor. No, es que yo soy controlado por el Espíritu Santo. Sí, pero ¿cuántos tienen enemigos? A veces antes en la propia iglesia. A veces no se pueden ni ver a algunos en la iglesia. Algunos los he escuchado y dicen, ahí viene ese hermano, ahí viene esa hermana, ay no. Y dicen que tienen el Espíritu Santo de Dios porque danzan, porque hablan lenguas, pero realmente tienen enemigos, pleitos. No me diga a mí que usted tiene un verdadero avivamiento, un verdadero despertar espiritual, si es el pleitista de la colonia o del barrio, si es el vecino que se pelea con todos y va a la iglesia, asiste a los cultos, se emociona con las alabanzas, se emociona con el tiempo en la iglesia, pero es el más pleitista y se pone a pelear con todo el mundo. No concuerda. Celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, divisiones. O sea, que lo que nos está diciendo la palabra a nosotros, que las obras de la carne nos llevan entonces a estar, como dice ahí, en otras palabras, discutiendo por todo, peleándose los unos con los otros, siendo envidiosos, provocando divisiones. Entonces eso me demuestra a mí que el avivamiento que proclama, que el despertar espiritual que proclama, el despertar religioso, es emocionalista. Son emociones. Porque la palabra nos dice a nosotros que el fruto del Espíritu, los frutos del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Otra traducción dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables. Escuche esto. Y tratar bien a los demás. Discúlpeme, pero no me puede decir a mí que usted vive según el Espíritu de Dios y cuando va al restaurante y la mesera o el mesero no fue diligente y usted comienza a tratarlo mal, a quejarse por todo.
Hay gente que se queja por todo, pero dicen que tienen el Espíritu de Dios. Cuando una persona realmente cree el Evangelio, cuando adquiere esa palabra de Jesús en su vida, deja que Jesús lo controle, entonces el Espíritu de Dios se derrama, el poder de Dios se derrama, lo llena, lo controla, lo hace permanecer firme, pero una firmeza cautelosa. Yo tengo que permanecer firme, pero mi firmeza debe ser con cautela, porque la misma Escritura nos dice a nosotros que el que esté firme vea no caiga, o sea, con humildad, saber de que nosotros debemos de permanecer fieles al Señor, perseverar en el Señor. Porque cuántos se emocionan uno mes, 2 meses, 1 año y luego desaparecen de la iglesia. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron como ellos querían. ¿Por qué? Porque eran emociones. El Espíritu Santo de Dios trae un verdadero avivamiento, no trae emociones. No necesito yo que canten bien los muchachos de la alabanza para glorificar a mi Rey, para cantarle con regocijo. No necesito incluso que no hayan alabanza. ¿Por qué? Porque mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y ese es el que me motiva, el que me hace alabarle con gratitud. Porque recuerdo lo que Él ha hecho por mí. Porque Él cumple sus promesas. Y Él cumplió la promesa del Espíritu Santo. Está con nosotros para consolarnos. Porque Él ha sido el que me ha acompañado durante toda esta trayectoria de vida cristiana. No necesito emocionarme con un canto, con un servicio en una iglesia. El Espíritu Santo me hace a mí andar tras las pisadas del Maestro. Si nosotros creemos al Evangelio, creemos a las palabras de nuestro Señor Jesús, entonces el Espíritu Santo nos controla. Somos sellados por el Espíritu. Finalizo con Efesios capítulo 1, versículo 13. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, estas palabras de verdad, la Escritura, nosotros hemos escuchado esta palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida porque he creído a la verdad, porque he creído al Evangelio, porque le creo a Jesús. Y cuando yo le creo al Evangelio, le creo a la palabra, le creo a Jesús, entonces soy sellado con el Espíritu Santo. Cuando yo recibí a Cristo en mi vida, el Espíritu Santo vino sobre mí. Claro que avivamos el Espíritu de Dios. A medida le buscamos, porque le anhelamos, porque sabemos que es el poder de Dios actuando en nosotros. No me sorprende que estos primeros cristianos hayan sido tan efectivos en su mensaje. Si fueron controlados por el Espíritu Santo, fueron controlados por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios por su Espíritu Santo. Hoy espero que usted pueda anhelar vivir una vida controlada por el Espíritu Santo. No emocionalista, no de emociones, un verdadero fruto del Espíritu en su vida y en mi vida. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por cumplir tus promesas. Gracias, Padre, porque cumples lo que prometes. Por eso celebramos en este día. Aleluya. Celebramos, recordamos ese día de la llegada de tu Espíritu Santo sobre esta tierra, sobre aquellos 120 del aposento alto.
el nacimiento de la iglesia, la primicia de la cosecha de esos cristianos que vendrían a sumarse, Señor, a lo largo de la historia, los cuales yo soy parte. Yo soy parte, porque hubo alguien que tomó en serio la gran comisión, tomó en serio su papel de evangelizador al mundo, de poder compartir, Señor, ese mensaje, porque es la llegada de tu poder, tu presencia sobre los creyentes. El Espíritu Santo trae poder para nosotros, para ser testigos, para llevar el mensaje de salvación, para poder cumplir la gran comisión, Señor. Y que otros entonces puedan venir y ser parte, oh Dios, de este gran rebaño, la familia de la fe. Hoy, Señor, soy parte de esta familia, la familia de la fe. La familia que para muchos somos locos. Oh, un grupo de locos que se reúnen los domingos por la mañana, los miércoles, los martes, los sábados, qué sé yo. Locos que nos reunimos a glorificar tu nombre, porque tu Espíritu Santo nos motiva a hacerlo, porque tu Espíritu Santo nos controla, Señor, a hacerlo. Oh, gracias, Padre, porque he aprendido a vivir según tu Espíritu, no según mis emociones. He aprendido a creerte a ti, creer en tu verdad. Oh, mi Dios, toca los corazones de aquellos, Señor, que aún no son controlados por tu Espíritu. Aún, Señor, no han recibido tu Espíritu. Por aquellos, Padre, que no han tenido un verdadero despertar espiritual, que no tienen un verdadero avivamiento. Toca sus vidas, que abran sus corazones para que tu Espíritu Santo pose sobre ellos. Ayúdanos a vivir, Señor, bajo tus convicciones, tu palabra, y no por lo que vemos a nuestro alrededor. Oh, mi Dios, que no caigamos en el error de no alabarte, glorificarte, porque otros no lo hacen. De señalar o juzgar, no, al final, Señor, tú obras. Solo te pedimos que nos ayudes a permanecer firmes, Señor. Pero repito, una firmeza con cautela, recordando que el que esté firme, vea, no caiga. Que podamos, Señor, solamente confiar en que tú nos sostienes en el hueco de tu mano, donde nada ni nadie nos arrebata. Que tu Espíritu Santo nos consuele. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. Que tu Espíritu Santo nos muestre la verdad. Que nos recuerde tus verdades, tus promesas. Oh, mi Dios, gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de aquellos que nos han visto en esta mañana. Llénalos de tu presencia. Que podamos conmemorar y celebrar a lo grande la llegada de tu Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios por su palabra. Dios es fiel. Sigamos adelante. Cristo nos ama. Su Espíritu Santo está guiándonos y controlándonos. Para la iglesia, un anuncio rapidito. Ya estamos a punto de abrir el templo. Así que esperen noticias en la próxima semana. Vamos a estar reuniéndonos con la junta local y viendo los protocolos que el Estado está pidiendo para poder regresar a casa, volver a celebrar juntos aquí en el templo. Así que les recuerdo que si usted de verdad no va a decidir venir, está bien, las transmisiones seguirán su curso, seguiremos transmitiendo nuestros servicios, pero igual estaremos dándole más noticias a la iglesia. Ya estamos a punto de regresar a casa, así que estén pendientes de más noticias. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya.